Es que inclusive los correos se pueden falsificar. O sea, yo te puedo mandar un correo de soporte @youtube.com. Esta es una llave FIDO. La insertas, le das, presionas aquí y automáticamente se inicia sesión. ¿Qué tal amigos? Pues miren, ya tenemos por fin esta nueva serie dentro del canal que tanta gente había pedido y qué mejor forma de iniciarlo que con un invitado, pero en verdad de los estelares. Bueno, muchos de ustedes ya lo conocen porque hice alguna publicación, algunos lo han visto en algunos videos en el canal de Yulai, algunos otros ya lo conocen a través de su canal y bueno, el día de hoy nos acompaña H2, el cual es un hacker profesional y va a estar hablando con nosotros acerca de la seguridad dentro de YouTube y todos este tipo de temas que yo sé que a todos ustedes les interesa muchísimo. Pero bueno, antes de comenzar, ¿qué les parece si conocemos un poco acerca de quién es H2? Primero, amigo, ¿qué tal? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa y esperemos que te sientas a gusto. Muchas gracias, no, gracias a ti por la invitación. Y pues vamos a resolver dudas que igual mucha Claro. gente tiene. Claro, claro, porque en verdad créeme que son bastantes, ¿eh? Mira, ¿qué te parece si comienzas contándonos un poco acerca de quién es H2? Eso es lo más importante porque mucha gente tal vez no te conozca. Claro. Bien, H2 realmente es un personaje que Ok. nació gracias a Yulai. De hecho, en un podcast que tengo con Gusgri, Ujú. hago mención que prácticamente Yulai fue quien me bautizó como el H2. Y de ahí se quedó el personaje del H2. Quien está detrás de H2 es un experto en ciberseguridad. Entonces, prácticamente el personaje que simplemente nació de un día para otro, yo ocupo al personaje para poder ayudar a la gente, para contactarme ya directamente con la gente. Sí, claro, claro. Ahora me surge a esto una pregunta que nos hizo también uno de nuestros seguidores, Trujito Blogs, y nos dice, ¿de dónde surge o por qué el nombre de H2? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? Bien, Yulai buscaba una persona que supiera hacer ciertas actividades. Y Ok. pues en el mundo del hacking, pues prácticamente la mayoría conoce de ese tipo de temas. Entonces, pues yo me contacté con Yulai y le dije, oye, pues yo tengo noción de esto, esto y esto, ¿no? Y me dijo, a ver, cuéntame pues de algún hacker famoso. eh, y le empecé a contar la historia de un hacker y me dijo, ok, entonces te voy a poner a ti como H2. Realmente yo no me adjudico el nombre. Si pudiera no llamarme H2, no me llamaría H2. Pero pues ese nombre, bueno, ese apodo se me quedó. Sí, claro. Y pues la gente luego como que se le Ya te prendió, ubica ¿sabes? así, Y ¿no? ya me ubicó por el H2. Entonces si yo pudiera cambiarme a H2, créeme que lo haría y me Yes. quedaría nada más con Jesse. Jesse, ok, está súper genial. Ahora, ¿te parece si comenzamos a entrar un poco más en temas con respecto a YouTube? De hecho, el 100% de mi audiencia son youtubers a los cuales les interesa conocer acerca de la seguridad, acerca de cosas que podemos nosotros hacer para protegernos, etcétera. Pero la primera pregunta, y esta es personal, ¿YouTube es una plataforma segura? ¿Sí o no? Depende. Porque Muy bien. también, es que te voy a decir por qué. Porque la Ujú. plataforma puede ser muy segura, pero también Ok. depende de quién le dé el uso. Completamente. Ahora, mira, tenemos una pregunta de Fernando Mesías y él nos dice, tú teniendo toda esa experiencia, ¿cuál es el método más usado para poder hackear un canal de YouTube? Porque he visto que utilizan diferentes formas. En tu experiencia, ¿cuál crees que es el que más se usa para poder llegar a hackear una cuenta? Ingeniería social. Ingeniería La social. ingeniería ¿Cómo social, sería eso? por ejemplo, no sé si a ti te han llegado correos de muchas Sí, marcas que claro, quieran colaborar contigo. claro. Y ya hoy en día, pues prácticamente la comunidad de YouTube es muy grande. Y hay Sí, muchas personas que reciben ingresos por medio de la plataforma. es Entonces, correcto. lo que utilizan estas personas es hacerte como un atractivo en marketing, no sé cómo decirlo, Ujú. y pues te endulzan el oído, ¿no? Que te van a pagar Sí, tanto claro. dinero si haces mención de un minuto y hay que instalar esta aplicación, shalala. Estas personas Correcto. se hacen pasar por hackers, por empresas, perdón, y entonces al momento de que tú decides colaborar, porque ya sea porque pues la economía, ¿no? La lana te Sí, es un claro. atractivo económico, tú decides, entonces al momento que tú Ujú.
instalas esta aplicación que esta empresa te, te recomendó, por así decirlo, al momento que tú lo instalas, tu computadora ya está infectada. De hecho, yo tengo un video en mi canal que se llama Así hackean los canales de YouTube. Mira. Ese video yo creo que se los voy a dejar aquí arriba para que lo vayan a ver. Les voy a dejar el enlace. Y algo que también me viene justamente ahorita me vino a la mente es con respecto a los pasos que tiene YouTube para cuidar tu canal. Actualmente sabemos que existe la verificación en 2 pasos y existen ciertos factores, ¿no? Que ellos te dicen que te cuides, como el hecho de que veas, siempre verifiques de la dirección del remitente, quién te lo está enviando, entre otras cosas, ¿no? Y justamente eso va a la pregunta de nuestro compañero, que es TikTok Videos, y nos dice, o sea, ¿realmente sirve la verificación en 2 pasos? ¿Es algo efectivo? La verificación en 2 pasos por medio de la aplicación la puedes saltar. Y las saltas... ¿En serio? Ajá. Por ejemplo, en el video, otra vez hago mención a mi video, la cuenta tiene activada la verificación en 2 pasos. Pero pues se hace el proceso del hackeo y saltas esa verificación en 2 pasos. Siempre y cuando la verificación en 2 pasos sea por medio de la aplicación de Google. No es que Google tiene su propia aplicación, sí, claro, telefónica. Entonces esa verificación en 2 pasos sí la puedes saltar. Al igual que la verificación por código, porque hay un método que se llama SIM swiping y te pueden clonar tu número de teléfono. Y así pueden recibir esos mensajes. Mira, o sea, cuando yo, por ejemplo, a mí me llega un mensaje a mi teléfono cuando alguien intenta iniciar sesión, o incluso cuando yo intento iniciar sesión en otra máquina, me avisa. Estás iniciando sesión, eres tú, confirma. O sea, ¿te refieres a eso, que a ellos les llegan esos mensajes y los pueden aceptar? Ellos se saltan eso. Haz de cuenta que ellos clonan tu identidad, clonan tu computadora, porque por lo general cuando inicias tú desde tu computadora, ¿qué es lo que la mayoría de las personas hacen? Tener las contraseñas guardadas en el navegador. Sí, de hecho yo las tengo. Básico, sí. Si tú colaboras mucho con marcas, porque puede que toque la marca que no es marca y es un hacker y te va a quitar tu canal. Entonces, ya con un virus que se llama, es un troyano, con el que te engañan, tienen acceso a tu computadora, o sea, acceso completamente a toda tu información. Exactamente. Entonces, así ellos clonan la sesión y pues se hacen pasar por ti, y es por eso que muchos canales los hackean y desactivan la verificación en 2 pasos, les cambian el número, cambian el correo de recuperación, cambian absolutamente todo. Y es por eso que de repente ni cuenta se dan cuando han sido hackeados, ¿no? O sea, nunca les llegó un mensaje, nunca les aparece nada de esto. Entonces, tú dirías que una de las formas de poder protegernos es no guardar las contraseñas en nuestra computadora. No tanto guardar las contraseñas, pero hacer un uso de un buen antivirus y ser más despectivos con los correos que a veces recibimos. Sí, claro. Hay que saber analizar los correos, y hay que ver el remitente, cómo es el remitente, etcétera. Hay que ver todo eso. Yo en lo personal siempre navego en modo incógnito. ¿Por qué? Porque pues no almaceno cookies, no almaceno caché, etcétera. Pero pues a la gente a veces tiene muchas contraseñas que no se acuerdan o cosas así y se les hace más cómodo. Entonces a las personas que hagan eso yo les recomiendo pues no estar instalando cualquier cosa de dudosa procedencia. Sí, claro. De hecho, fíjate que algo que a mí me había pasado, porque a mí me han llegado también algunos casos de personas que les han hackeado su canal. Yo, obviamente, la única función que yo tengo es comunicarlos directamente con el equipo de YouTube para que a base de una verificación de identidad puedan comprobar que ellos son los dueños legítimos del canal y poder recuperarlo. Pero en algunos casos a mí me llegó a pasar de que incluso, o sea, viene el remitente y parece un correo empresarial, no termina en @gmail, sino en @ y el nombre de la empresa. Pero también me ha pasado el hecho de que hay personas que compran dominios y realmente con un correo parece empresarial y tú te podrías creer todo eso, ¿no? Porque incluso clonan páginas. Ya me ha tocado que he visto páginas clonadas de editores de video y que tú te metes a investigar ese editor y realmente existe la página y descargas el programa. O sea, realmente esto es en base a descarga de algún archivo, o también puede ser, o por ejemplo, te pueden hackear simplemente con dar clic en algún link, porque eso también nos lo preguntó un amigo, que te voy a dejar aquí el nombre porque no lo apunté, la verdad, pero me hicieron esa pregunta. ¿Solamente descargando te pueden hackear o también si das clic en algún link?
Mira, te pueden hackear de muchas formas, ya sea por Ok. descargar o dar clic en un link. Ese método podría ser session hijacking. Pero por lo general o sea, no se conforman con solamente hackearte un canal, o sea, con puro clic. Ellos lo que Ok. realmente quieren tener es acceso total a tu equipo para así poder tener acceso total a tu información. Y no solamente tus cuentas de internet se exponen, sino también toda la información que está almacenada en tu computadora se compromete. Entonces, Ok. Como cuentas bancarias, todo lo que esté guardado en general. Otra cosa, a mí me pasó, y esto te lo digo, eso es una experiencia personal, a mí me llegó un correo, no de ofreciendo una campaña, a mí me llegó un correo de los que yo podría considerar como un correo de intimidación en el cual te dicen, se hacen pasar por YouTube y te dicen, ¿sabes qué? Tu canal sufrió una falta, tienes que comprobar tu identidad para que no se suspenda tu cuenta en 24 horas. Eso es lo que conocemos como el phishing, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al hacer esto, solamente se expone tu canal y no tu sesión, ¿es correcto? es correcto. Solamente se Ok. expone lo que sea tu cuenta de Google. Ah, ok, muy bien. Entonces, con eso no tendrían acceso a tu computadora en general, más que solamente a tu cuenta. Y con esto, aún así, ellos podrían desactivar la verificación en 2 pasos o ahí no No, sucedería no, eso. ahí no. Ah, Si la ok. persona tiene Muy bien. activa la verificación en 2 pasos, de ese modo, de modo de phishing, Del phishing. no, Ujú. no se puede. Yo uso la verificación avanzada de Ujú. Google, no sé si la conozcas. Ok, he llegado a escuchar, pero no. Si nos pudieras explicar un poco más en qué consiste y cómo se pudiera. Ok, Google tiene un programa de seguridad avanzado que es como una Ok. verificación en 2 pasos, pero ya de forma física. Es decir, ya no vamos a Ok. necesitar hacer uso de una aplicación dentro de nuestro Ok. teléfono, sino que ya lo vamos a tener que hacer de forma física con estas llaves. Oh, ok. Esto es una llave FIDO y esto funciona, es una llave de seguridad con la que funciona como verificación en 2 pasos. Entonces, al Ok. momento que tú tratas de iniciar sesión en Google, ya no te va a pedir el código de la aplicación, sino te va a pedir insertar la USB. La Ok. insertas, le das, presionas aquí y automáticamente se inicia sesión. De hecho, Google ya hoy en día, todos sus trabajadores es sí o sí que usen este tipo de herramientas. Ahora, mira, esto es súper interesante. Yo no conocí exactamente de esto en este formato. ¿Cómo se puede adquirir eso? O sea, ¿lo compras en algún lado, lo pides, lo solicitas? ¿Cómo es? De hecho, las venden por Amazon. Es recomendable, Ok. bueno, de hecho, cuando tú te inscribes al programa de seguridad avanzada de Google, te pide que compres 2 llaves. Una que va a ser la llave Ok. principal y otra va a ser la llave de repuesto, en dado caso que ese te llegara a dañar la principal o extraviar. Ok. Entonces, solamente las compras las venden en Amazon, van desde 700 pesos hasta 1600 pesos. Y Ok. una vez ya teniéndolas, entras a tu cuenta de Google, pones seguridad, programa de seguridad avanzada de Sí, Google avanzado. y te Ok. inscribes. Le das clic en inscribirse, te va a pedir que metas primero una llave para registrarla y después otra llave y así sucesivamente. Creo que puedes tener 4 llaves en total. Y esto es como se mete en un puerto USB normal, no hay ningún No, paso nada extra, más se ¿verdad? mete en el puerto USB y es todo. Y cada vez que tú inicies sesión te la va a pedir, Es siempre. correcto, siempre, siempre. Eso es bastante interesante, no lo conocía y creo yo que es una información valiosísima. De todos modos, en la descripción de este video les voy a dejar el link para que puedan ir a verlas, vean en qué consiste y pues la gente pues se puede enterar un poco más acerca también de este programa. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Nos dice nuestro amigo Arenita, ¿cómo podemos detectar correos falsos? ¿Cuáles serían como los puntos claves que debemos de verificar cuando nos llega un correo de este tipo? Es que inclusive los correos se pueden falsificar. O sea, yo te puedo mandar un correo de soporte@youtube.com. Sí, eso, o sea, eso se puede verificar. Quien no tenga tanto conocimiento, por lo general siempre usan soporte-facebook-youtube, no sé, arroba una página rara, punto info, Ujú. ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Eso es phishing. Ok. Obviamente va a ser un método, va a traer un scam. Pero hay, Ok. hay formas de poder clonar los correos electrónicos y hacerlos pasar por verídicos. Aquí lo más importante es que cuando sospechen de este tipo de correos electrónicos, siempre Ok. abran su cuenta principal y verificar que la información que sea verídico. ¿Por qué? Ok. También es sumamente importante
que no usen su correo personal para recibir promociones. Ok. ¿Por qué? Porque por ahí nos van a llegar. ¿Sí me explico? Entonces siempre Sí, claro. tengan un correo de contacto y tengan un correo única y específicamente para su canal de Para el uso. YouTube. Que no esté vinculado, obviamente, el que nuevo que crees no esté vinculado a ninguna cuenta ni nada por el estilo, Que lo ¿verdad? uses como contacto, o sea, Pregunta nuestro amigo Chico 1010. ¿Cómo se inicia uno como hacker? ¿Cómo empiezas? ¿Esto se estudia? ¿Esto hay una formación? ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo fue? hay muchas personas que no estudiaron una ingeniería y se dedican a la ciberseguridad. Yo en especial sí tengo una ingeniería, pero mi ingeniería no es como ingeniero en hacker o en hacking, ¿sí me explico? Claro, claro. Ya desde chiquito a mí me gustaban mucho las computadoras. Me acuerdo mucho de una película que les recomiendo, se llama Hackers. Inclusive sale esta Angelina Jolie, porque Ok. creo que hay dos películas. En la primera, en la original, gracias a esa película yo me inicié en todo esto. Entonces, hay certificaciones. Yo he tomado varias certificaciones y eso ya me avalan como un experto en ciberseguridad. Entonces, como tal, sí es la ciberseguridad ya hoy en día es una carrera. Mucha gente escucha el término hacker, inmediatamente lo asocian a algo negativo. Sí, Cuando está realmente mal. no es. Sí, claro, justamente era lo que me gustaría que nos explicaras un poco más acerca de este término. Un hacker es una persona que es experta en informática. Ok. No es mala. Hay Exacto. otros términos que sería, por ejemplo, un cracker. Es una Ujú. persona que es experta en informática, pero que sus conocimientos lo usan maliciosamente. Lamentablemente, esos términos pues se confunden mucho porque uno piensa que es hacker y ya es Ujú. malo, cuando Sí, realmente claro. no es así. Y hablando justamente acerca de esto de los cursos, hubo alguien que nos preguntó y nos dijo, y de hecho te mandaron un saludo. Gracias. Esto fue Nes BC. Dice saludos al profe H2 y cuándo comienza el siguiente curso. Porque por lo que yo estuve viendo, tú tienes una formación o estás haciendo una plataforma. Me gustaría que nos contaras un poco más al respecto. ¿Cómo es? ¿Cómo uno se inscribe? ¿Qué conocimientos necesitamos para poder participar? Y lo que nos puedas adelantar. Te agradecería muchísimo. Perfecto, gracias. Mira, antes yo tenía cursos, los publicaba una vez al mes más o menos, pero mi sistema es muy limitado, o sea, no acepto mucha gente. Entonces, mucha gente se trataba de inscribir y no pagaba y pues ese lugar en sistema quedaba ocupado. Entonces, mucha Ok. gente que realmente quería aprender se quedaba afuera. Ya Ok. hoy en día yo opté por sacar una plataforma que es cyberhackingschool.com. Ok. Ahí salen todos los cursos que están disponibles. Nada más te registras en la plataforma, seleccionas el curso, le das a inscribir, llenas un formulario de datos y ya después Ok. el equipo de ventas se pone en contacto contigo para darte instrucciones referentes a la inscripción. O bien en plataforma también tengo equipo de soporte y el soporte también está ayudando a la gente a que se pueda inscribir. Aquí también el cupo es limitado, solamente que ya la gente tiene más probabilidades de poder entrar. De hecho es un mes el que dura el curso. Terminando Ok. el curso saco nuevamente convocatoria. Para uno inscribirse en este curso necesita tener ya conocimientos previos de algo. No, el curso, por ejemplo, de ciberseguridad va desde cero. Si la gente se inscribe, ¿qué va a encontrar dentro de este curso? Porque muchas personas podrían decir, ¿sabes qué? Me voy a meter a este curso para hackear tal cosa o para entrar a la base de datos de tal y usarlo de una forma que no es la apropiada. O sea, ¿cómo es? ¿Cuál es el enfoque? Mira, yo sí ya en ese aspecto, pues yo no me hago responsable del uso que le den Claro. a la plataforma, a lo Claro. aprendido. El curso va enfocado de forma ética, pero Ok. pues es que realmente, ¿cómo te explico? Para poder defender, tienes que saber cómo atacar. Entonces aquí Claro. yo les enseño a atacar y cómo defender. Obviamente todo Ok. es de forma ética, pero pues ya depende de cada quien cómo le vaya a dar el uso. O sea, reitero, yo no me hago responsable del uso que le den a lo Sí, aprendido en claro. el curso. Claro, claro, ¿no? Eso está súper interesante. De hecho, también los links los voy a dejar en la descripción para que la gente que esté interesada pueda ir, se informe un poco más acerca de esto. Y en verdad, creo yo que
lo que haces es algo que muchas veces, como te lo menciono, tenemos una idea errónea y qué bueno que alguien directamente que está dentro nos explique cómo es que funciona, nos aclare ciertos puntos y sobre todo nos ayuden con algunas cosas que de repente nosotros desconocemos. Te agradezco en verdad infinitamente por estar con nosotros en este espacio y en verdad créeme, estás inaugurando una nueva sección dentro de este canal que estoy seguro le va a ayudar a muchísimas personas y pues no sé si quieras decir algo más antes de terminar. No, gracias a ti por la invitación. Algo más que puedo agregar es cuiden mucho su información en internet. Al momento que tú subes algo a internet es muy probable que no desaparezca. Entonces hay que tener un pleno uso de conciencia al momento que nosotros hacemos uso de las plataformas de redes sociales, por ejemplo. Claro. No se tome nada a juego. Y su privacidad pues vale más que todo, ¿no? Entonces hay que hacer uso de las redes sociales conscientemente. Jesse, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo para esta entrevista. Estoy seguro que a la gente le va a encantar este tipo de temas y pues cualquier cosa que necesites, sabes que aquí estamos para apoyarte. La gente que le interese va a encontrar los links en la descripción. Sin más por el momento, yo me despido agradeciendo nuevamente a Jesse por aceptar esta invitación y cualquier duda pueden dejárnosla en los comentarios y recuerden también dejarnos sobre qué otros temas les gustaría que estuviéramos hablando dentro de esta sección. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.